Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay que decir siempre Dios es bueno, todo el tiempo bueno es Dios. Nuestro tema central hoy son las 3 bases más importantes para mi vida espiritual. 3 bases para mi vida espiritual, porque hay que entender algo, y es que entre el 95 y el 98% de los integrantes de la iglesia no son llamados a una unción ministerial, y más en los 5 mantos del ministerio quíntuple. Por ejemplo, en un congreso cristiano, ¿sí? En un congreso, en una reunión múltiple de personas, que los llamamos congresos, hacen un llamado y decimos de pronto, póngase de pie todos los pastores, profetas, apóstoles, maestros, los que están ejerciendo un ministerio, y digamos hay 10,000 almas allí, hay 10,000 personas, y se hacen visibles solamente entre 25 o 30 personas aproximadamente, son las que se vienen a colocar de pie entre esos 10,000. Entonces, si solo son esos de 20 a 30 personas que están en el ministerio quíntuple, de alguna manera, ¿qué hace el otro 99%? Hay que explicarle al liderazgo pastoral que el resto de la iglesia no es llamada al ministerio quíntuple. El apóstol Pablo dijo, no todos son pastores, no todos son profetas. Eso lo encontramos allí en el 1 de Corintios 12, en el versículo 3 en adelante, cuando el apóstol Pablo hace esta referencia, ¿no? Y lo encontramos en la escritura, en 12 Corintios, a partir del versículo 3. Dice que por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, es cuando él dice en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos da una unción diferente a todos para ejercer un ministerio. Es que no sea el ministerio quíntuple, pastor, profeta, porque no todos son llamados a ejercer un ministerio. No todos. Porque 1 de Corintios, ahí en el capítulo 12, nos lo enseña todo el capítulo, nos especifica bien el llamamiento que tiene cada uno a ejercer lo que Dios le entregó. Porque allí en el versículo 29 del capítulo 12 es donde encontramos lo que expresa el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, dice él, los dones mejores. Los dones mejores. Entonces, es necesario entender que no todos van a ser llamados a ejercer un ministerio quíntuple. Todos tenemos una unción diferente, como nos lo dicen en los dones de Efesios 4:11. Entonces, ¿qué pasa con el otro 99%? Hay que explicarle al liderazgo pastoral que el resto de la iglesia no es llamado a ese ministerio quíntuple. Hay que ser muy específicos, muy sabios, muy prudentes. Cuando el apóstol Pablo nos dice esto es porque aquí es donde despertamos con la voz de Dios a decirle a la gente, a la nación, aunque Dios no los llamó a ejercer un ministerio de pastorear, Dios, aunque no te llamó a profetizar, no te llamó a ser apóstol, hay otro manto, porque en Romanos hay otro tipo de manto, otro tipo de unción, y este tipo de unción es la que cargan los políticos, digamos, para ejercer esa política, para meterse en las leyes. Y hablo de un político justo, ¿no? De un político honesto que hace las cosas correctamente, porque también está la unción del político malandro, ladrón, perverso, que esa unción es diabólica. Mas el ungido está con Dios y obra con justicia, tiene temor de Dios en su corazón. Hay un direccionamiento justo, correcto, que como si escuchase a Dios aunque no existiese una iglesia cristiana, que hace lo correcto en lo secreto, en lo público,
Todo lo que hace lo hace bien. Hay mucha gente que sale decepcionada de las iglesias porque no le profetizan, eres pastor, eres profeta, eres apóstol, no lo ungen, entonces creen que Dios no los llamó. Jesús dice en la Biblia, nos narra que Jesús hubieron mujeres que le servían, y no dice que tenían un llamado ministerial, sino mujeres que le servían, porque todos son llamados, amados, no son llamados a ejercer un ministerio, todos no. Porque recuerden algo, y es que debe haber una gracia para cada ministerio. Porque en Lucas 8, del 1 al 13, dice que esas mujeres fueron sanadas, fueron libres de espíritus inmundos y se dedicaron a servirle al Señor, a servirle, a honrarle, a apoyar la obra, lo que él estaba haciendo, lo sostenían. Amén. Entonces, hay una gracia para el médico, hay una gracia para el abogado, hay una gracia para el panadero, una gracia para el maestro de jardín, de universidad, de colegio, hay una gracia para los conductores, hay una gracia para los que son chef, para el locutor. Es más, hay una gracia para los que están dirigiendo las cámaras en una televisión, el audio en estas redes sociales, para la coreografía, para digitar. Hay diferentes ministerios. Recordemos cuando la Biblia nos dice que buscaron quien ayudara a atender a las mesas, ¿sí? Lo encontramos en Hechos 6. Así también hay diferentes operaciones. Miremos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 6 para que quedemos más claros en lo que les estoy hablando, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es bien clara la escritura, les dice que dice Hechos capítulo 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hablaban de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cada uno tiene una unción diferente, un cargo diferente, pero todos no son llamados a ejercer un ministerio quíntuple, un ministerio. Todos tenemos un cargo diferente, diferentes operaciones. Los 5 mantos ministeriales no son los únicos mantos con la unción del Espíritu Santo. Aquí dice que personas llenas del Espíritu Santo, que imparte, ¿sí? El Espíritu Santo imparte unción, imparte sabiduría, imparte muchas cosas. Miremos las otras esferas que influencian la fe, y que es una de ellas, y está representada en por los 5 mantos, pero las otras 7 esferas también hay que plagarlas con la unción del Espíritu Santo. Imagínense si ungiéramos a un político para la obra política, si ungiéramos a los deportistas, y cuando el deportista gane su galardón, su trofeo, se levante su camiseta y diga: vive Jesús. ¿A cuánta gente afectaría eso? Pero como lo prohíben tanto, tenemos que esforzarnos a llevar el reino a todo lugar y afectar las escuelas de influenciarlos con la palabra, influenciarlos a que conozcan la verdad. Prepárate, no te desanimes, tú eres importante en el reino. Debemos entender este mensaje que está bien profundo para nuestra vida, para que se te abra el entendimiento y se borren esos paradigmas de religiosos, porque solemos escucharlo de muchas personas cuando salen de trabajar y dicen: me voy para la iglesia a servir. No, ya estás sirviendo en lo que ejerces allí en tu área de trabajo. ¿Cómo se va a desvalorizar de esa manera? Eso es una actitud de baja estima. Ya debes cambiar esa mentalidad. Dios es perfecto en todo. Tenemos muchas habilidades, destrezas, dones maravillosos. No es que debas servir a tiempo completo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, porque Dios ya te ungió,
te dio un talento y de ahí el mismo Espíritu Santo te habilita en los dones para ganar almas donde quiera que estés. Aprovecha los espacios donde te encuentres. Sé violento. Mateo 11:12 lo dice. No solo fue Juan que decía que en esos tiempos, desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. No, nosotros también debemos acogernos a esto. Así lo dice Mateo 11:12. Juan, un hombre violento para arrebatar las almas, ¿verdad? No pienses que solamente fue Juan, también tenemos que tomarlo para nosotros, porque nosotros también tenemos una unción especial, no solamente es para un pastorado, un apostolado, un profético, no, u otro ministerio. Entonces no son ungidos, no son llamados, no pueden hacer algo. No te decepciones porque ves cómo ungen de pronto a otra persona, porque no es así. Dios nos dio unas habilidades tremendas, como el que maneja un avión. Es como yo voy a ir a manejar un avión cuando nunca he tenido un curso, nunca me he preparado para esto, no entiendo cómo se arranca, cómo se frena, bueno, en fin, cómo se aterriza, en fin, no tengo ni idea de esto. Cada uno tiene una unción especial. Yo recuerdo una vez cuando estuve trabajando en el sector floricultor, en esto del proceso de las flores, que me enviaron a un ingeniero agrónomo y para que yo le enseñara sobre el cuidado de las plantas bebés, los esquejes, las planticas bebés que llegan para ser trasplantadas ya en el cultivo y se lleve su proceso de desarrollo y de crecimiento allí, llevarlas muy bien cuidaditas para que ellas den flores de excelente calidad. El jefe que yo tenía en ese tiempo era bastante quisquilloso, bastante molesto a ratos. Dios mío, me sacaba unos mal genios, pero yo como que respiraba profundo y me las comía. Y cuando me dicen que el ingeniero iba a ver cómo era mi trabajo y que yo tenía que enseñarle, yo le dije al jefe, ¿cómo es posible que yo tenga que enseñarle a un ingeniero si antes él es el que tiene que enseñarme a mí? Uno siempre como con esas discusiones, porque el jefe me dijo, le tienes que enseñar al ingeniero que él salga bien preparado, porque yo ya le expliqué a usted. Y yo pensé que él se estaba burlando de mí. Y no, resulta que es que el ingeniero tenía capacidad, tenía su entrenamiento, tenía su conocimiento, era hábil, pero en otras plantas, como las rosas. Yo había aprendido, era del clavel, por qué las enfermedades. Y él decía, ¿por qué sacaste ese esqueje, esa planta bebé para allá, ese esqueje? Yo le decía, porque tiene plagas, tiene arañas, tiene áfidos, o tiene pudrición de cuello, tiene fusarium, bueno, todas las enfermedades que yo fui aprendiendo a conocer en las plantas, yo le iba diciendo. Yo le decía, ¿y cómo se da usted cuenta? Y yo me ponía a explicarle. Yo respiraba profundo y me ponía a explicarle, pero yo no sabía en ese momento que él no tenía ese conocimiento, no tenía esa unción de conocimiento de las diferentes plantas, como si a mí me hubieran llevado para el cultivo de rosas y allí me pusieran a seleccionar los tallos que van a sembrar y yo los sembrara todos y después viniera y me los arrancaran y me dijeran, este no sirve, este pues tampoco, este tampoco, y yo, pero ¿por qué si yo los veo iguales? No, siempre hay una diferencia, siempre marca. ¿Por qué? Porque estoy con una unción diferente. Y cuando ese hombre se fue, no lo querían mucho en la flora porque era bastante imponente, este señor arrogante, y eso que era joven, y ninguno lo toleraba, lo soportaba, porque era muy mal hablado. Muy mal hablado. Él tuvo algunos encontrones conmigo, pero le doy la gloria y la honra a Dios que yo salí bien librada de esas cuestiones con este varón. Y cuando se fue, quedó muy agradecido conmigo porque había aprendido muchísimo, pero dice, dijo, esta no es mi área, no pude. Por más que Sandra me explicó, no le pude captar. Siempre se confundía en la separación de las planticas que estaban enfermas por plagas o por enfermedades de la plantica, por exceso de humedad o por lo que fuera. No pudo. Dijo que no, que él se iba para su área. Él no podía con eso. Entonces cada uno tenemos una unción diferente. Cada uno tiene un conocimiento, sea por aprendizaje, en la carrera, en lo que sea, en la labor según donde te encuentres. Porque el Espíritu Santo es quien da las ideas y hace cosas perfectas, hermosas, y es Dios quien se alegra de ver cómo desarrollas lo que te entregó. Él nos va a demandar. Si enterramos los dones, Él nos lo va a demandar. Descubre los tuyos, piense un poco. Si invadiéramos
el planeta, invadiéramos el planeta, ungiendo las personas con el poder del Espíritu Santo, a través de los médicos, los políticos, las fuerzas militares, los maestros de los colegios, conductores, que los conductores colocaran música, prédicas allí en esos medios de transporte. ¿Usted se imagina el impacto? Otro sería el mover impactante de la palabra en este planeta, ¿verdad? Y esto sería algo maravilloso. Es tiempo de llevar esa unción. Levántate, Cristo viene pronto. Miremos que Jesús combinaba la unción con la sabiduría y otras cualidades que todo cristiano debe saber y ejercer donde quiera que vayamos, y estemos atentos a lo que el Espíritu de Dios nos quiera hablar. Así estés en una cárcel, en un reclusorio, en un submarino, en una nave, por allá en el espacio, donde sea, ahí va a estar el Espíritu Santo. Solo que el hombre es quien lo aleja. Piensa bien, la unción es muy importante. No es solo saber de palabras, saber de religión, culturas, costumbres. ¿Por qué? Si no es estar ungido, entonces no puedo ejercer lo que Dios me entregó. Es muy necesario la unción del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. La unción es la vida que da el Espíritu de Dios a cualquier persona que se disponga para servirle. Que el Espíritu Santo determina ungir a alguien para manifestar lo sobrenatural. Para nosotros, porque para Él es normal, lo sobrenatural es normal para el Señor, pero para nosotros sí es sorprendente. Para Él ya está. En el reino, eso es la unción, manifestarlo a Él en esta tierra. La unción no es algo, la unción es alguien. La unción es el Espíritu Santo sobre una persona. En otras palabras, es Dios, el Señor Jesucristo. En una ocasión, en el libro de Isaías, mientras iba todos los sábados a leer la Torá y leyó el texto de Isaías 61, la unción está sobre mí, dice, ¿cierto? Dice, la unción es para servicio. Por eso Él dijo que había venido para servir, no para ser servido. Así lo dijo en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para gloria suya. ¿Vino para qué? Para servir, Entonces lo encontramos también en Mateo 20:28. La unción es para bendecir, porque allí también la unción es para bendecir. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso le digo que Dios unge a la persona con la cual va a manifestar su reino en esta tierra, como lo dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Así lo dijo Él. Él unge personas, en especial, digámoslo, para ejercer esos ministerios tremendos. Mire lo que dice Mateo 20:28. Dice, como el Hijo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura allí que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí es donde Él afirma, viene la unción, porque a Dios le place ungirlo, para enviarlo, para que manifieste su reino en esa tierra. Y luego el mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Por eso le digo, la unción es para bendecir, para ayudar, para producir, para transmitir un evangelio con poder, para proclamar el amor de Dios. Básicamente es lo que definimos como unción, y que no solo se trata de la unción, sino cómo la vamos a ejercer, cómo vamos a combinar la unción con la sabiduría. Miremos lo que dice Isaías 10:27, porque es que siempre tenemos que estar pendiente de la Escritura para poder
aclarar muy bien lo que Dios nos quiere enseñar, porque no es solamente pedir, sino saber ejercer lo que Dios nos ha entregado. La escritura es bien clara. Isaías 10:27 nos dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Solo hay un rompimiento, el yugo se pudre, el enemigo se ahuyenta ante el poder de Dios manifestado. Si no hay unción, no hay liberación. Si no hay unción, no hay restauración. Si no hay unción, no se establece el reino de Dios en esta tierra. Se necesita esa unción para que la gente camine con el movimiento del Espíritu Santo a poderes extraordinarios. Que esta generación de jóvenes, escúchenme bien, necesitamos entender que debemos reclamar la unción, que el poder de Dios y ser manifiesto su reino para la salvación de las almas. Que esta generación reclame, la pelee, porque si no, serás entonces presa fácil del diablo. Algunos dicen que la unción es exclusiva para los que tienen un llamado ministerial. No, esa unción es para el líder, dicen muchos. No. Y entonces el que está todo el día peleando, todo el día está guerreando por las almas, para ejercer otros cargos, para orar por la comida, para irse antes de la iglesia, para orar antes de irse para la iglesia. No entienden que esos espacios donde está el sistema del anticristo tomando esos lugares, lo que necesitamos no es conocimiento solamente. Sabemos lo que está ocurriendo, pero no hacemos nada, sino que debemos ejercer con poder la unción para podrir esos yugos, para romper cadenas, para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y ese es el gran diferenciado de un gran misionero en este sistema. Un sistema tan apático a la verdad revelada que lleva a la salvación eterna. Debe levantarse la voz del evangelio de Jesucristo, que en los últimos tiempos lo están blasfemando, lo prohíben, lo rechazan, hacen burlas, critican, cuestionan. Debemos ser fuertes, violentos. Recuerda esto, imparte, enseña, porque nunca puedes demandarle algo a alguien si no le enseñas. Y Dios está enseñándonos bastante. No calles. Tomémonos el tiempo para imprimir a otros lo recibido de parte de Dios, acerca del servicio, acerca de la unción, y así podremos demandarle mañana a que caminen en esta esfera, porque si nosotros no imprimimos a esta generación lo que hemos aprendido, entonces esas revelaciones ocultas que el Espíritu Santo nos ha entregado de su reino para la salvación nuestra, la de las almas y la manifestación sobre esos violentos, porque esta es una responsabilidad que también va sobre todo el liderazgo que no está impartiendo a esta generación, porque no habíamos entendido, porque no entienden que no hay solamente una unción para ministerios, sino para los diferentes servicios. Deben caminar en esa esfera de poder, y así nunca vaya a pastorear, a profetizar, que no ejerzan este oficio. Pero hay otros deberes en la iglesia. Lo leímos en el libro de los Hechos. Habían unos encargados en la cocina. Muchos sabrán de costura, crear un vestido, coserlo, dejarlo precioso, pero no entienden nada de cocina. Cada uno tenemos una función. Tenemos el deber y la responsabilidad como siervos de Jesucristo, como siervos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, de predicar el evangelio de acuerdo a la posición que Dios nos ha puesto. Hay gente que lo hace en tiempo completo y son los que ejercen los 5 mantos, son los separados, como Pedro, que suelta la pesca para después irse a pescar hombres. Es un oficio completo, pero hay gente que con la barca pueden predicar también.
empresarios ungidos que son el soporte para la iglesia y traen los recursos para extender la obra de Dios en esta tierra. Porque en esta tierra fue donde Dios nos colocó para que ensancháramos su reino, para que proclamáramos ese evangelio de salvación. Y este sostenimiento de la obra es bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 45, nos lo enseña, que habían personas que tenían muchos bienes y los vendían y llevaban a los apóstoles para sostener la obra, para hacer lo que necesitaban, para complementar todo lo que necesitaban. Hechos 2:45, miren tal como dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Aquí de quiénes? De los apóstoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Yo no puedo decir que soy empresaria porque yo laboré en el campo. Y en una empresa se requieren de computadores, un sistema más avanzado. En el campo se puede utilizar el azadón, la pala, el machete, guantes plásticos. Pero en una fábrica, en una empresa es diferente. No dicen que todos vendían todo. Es donde muchos hijos del diablo usan la palabra de Dios a su antojo y hacen tropezar a los que sí necesitan de Dios, los que están buscando su salvación. Bueno, pero eso es otro tema, porque podemos hablar de 10 cosas, pero 11 se compran con dinero. Sí, 10 cosas que cuestan plata, pero 11 se compran con dinero. Es como lo que se acostumbra a decir que la salvación es gratis. No, no es gratis, porque primero le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Tú no pasas por eso porque no lo resistiríamos, ni tú ni yo resistiríamos algo así como lo que vivió el Señor Jesucristo. De otra forma, yo digo, pues, que yo soy de las que pienso que nada en la vida es gratis. Todo tiene un costo, debemos pagar un precio, todo tiene un valor material o espiritual. Esto es la unción, y para contenerla, para sostenerla, debes pagar un precio. ¿Cuál? Dejar de ser tú. ¿Cómo? Pues alejarte de todo lo que se llama pecado. No es esconderse, no es esconderse del mundo y que no me toquen y no me miren, no, es no practicarlo, porque estamos en una sociedad, un sistema demasiado corrompido. Ahí es donde demostramos quiénes somos en Cristo, así como Nehemías. Estamos construyendo la misma muralla, aunque estemos en diferentes partes, en diferentes sectores. Uno es la unción, segundo es la sabiduría. La Escritura nos habla en el libro de los Proverbios más de 39 veces acerca de los necios, de la necedad. Si la Biblia nos repite más de 3 veces la misma palabra, es importante saber escudriñarla. Claro, hay que saberla escudriñar. ¿En qué área estamos siendo necios? Como lo hizo el libro de Nehemías. Cada uno estaba en una parte diferente. Habían atalayas. ¿O acaso hay personas que se preparan para la guerra y saben manejar un fusil? Saben desarmar y armar ese rifle, ese fusil. Pero llega otro que no sabe nada y cómo lo puede desbaratar, pero si no lo sabe armar, o cómo lo va a disparar. Como un arquitecto tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento para hacer un plano y luego levantar allí un edificio. Está el que talla la piedra, el que sabe cómo se elaboran las varillas de hierro. Cada uno tiene una función diferente. Miremos algo. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay gobernantes. Hay una persona, un gobernante necio, un niño necio. Cuando nos habla Proverbios de la necedad, ¿cierto? Pero también así, también hay sabios. Hay que tener en cuenta que la enseñanza que recibimos, así sea a través de los años o en lo que hayamos sido impartidos, no determina que seamos sabios totalmente. Hay personas que enseñan a sus hijos a ser necios desde pequeños.
Y entonces así vamos a encontrar muchos gobernantes, muchos aún dentro de la iglesia. Pero yo quiero que definamos sabiduría como conocimiento revelado para vivir. Conocimiento revelado para vivir. ¿Por qué? Porque si no tenemos revelación, ¿cómo vamos a ejercer lo que Dios nos ha entregado? Hay gente con títulos y dicen, yo sí hice certificado, tengo un doctorado, pero hay gente necia, hay gente muy adinerada y muy poderosa que por su necedad lo han perdido todo. Entonces el conocimiento no es sabiduría. Y lo que necesitan los misioneros en el sistema es primero unción y segundo, sabiduría. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que Dios nos entrega para ejercer la sabiduría. No podemos descuidar una cosa ni la otra. Entonces, para que en tu vida des gloria a Dios, tienes que ser muy sumiso a su palabra. Tener en cuenta el conocimiento revelado. Ejemplo, vamos a otro ejemplo. Hay personas que emprenden algo, un negocio, y les va bien, y otras no. Ellos fracasan. Eso es conocimiento revelado para hacer los negocios. Mientras unos fracasan, los que prosperan tienen un conocimiento revelado. Tienen un negocio próspero y tienen que hacer trampa y luchar menos para quitarles las cosas a otros, no. Y las posiciones, no, tampoco. Simplemente que la gloria de Dios está sobre ellos para posicionarse. Pueden crecer y desarrollarse. La Biblia nos recuerda que Daniel era 10 veces más sabio que los otros que estaban en el equipo de ese grupo de personas que estaban con él. O sea que hay un nivel de poder y sabiduría. Por eso es importante saber lo que no es sabiduría. Porque hay gente que se cree sabia porque es astuta. Pero la Biblia me enseña que la astucia estaba en la serpiente. Entonces imita la astucia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma. Y así entonces la gente especula la astucia para crecer e incluso dentro de la iglesia. Y cometemos el error de decirnos, este es una persona sabia. Y no, es astuta. El sabio sabe incluso en qué momento no actuar, dónde servir, dónde no decir, sino callar. Y debemos aprender lo que no es sabiduría para poder desarrollar lo que sí es verdadero, para hacer crecer esa sabiduría. La Biblia dice, ¿has visto a alguien diligente? ¿Has visto a alguien diligente ser bien diligente, para no decir acelerado? Este se codiará con los reyes. Eso está en el libro de Proverbios 22-29. Así lo dice claritico. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito? Solícito, dice Proverbios 22-29. Esto nos habla de una persona sabia que no se queda quieta. Él dice solícita en su trabajo, que dice que delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Esto nos habla de esa persona sabia. Y la no sabia, que no sabe posicionarse. Esa persona sabia se posiciona sin dañar a otros, porque la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, todo lo que toca lo edifica. La sabiduría divina no destruye a nadie. La sabiduría ama y preserva. ¿Qué preserva? El prójimo, la amistad de esa persona que te está apoyando. Mientras está creciendo la sabiduría divina, comparte
no quita, la sabiduría divina añade. La sabiduría divina está a favor, es amiga, protege, porque también está la sabiduría diabólica, la que todo lo que toca lo destruye, aún la imagen de otra persona, su integridad, porque ¿para qué? ¿Por qué y para qué? Solo para querer ganar la atención de los demás, que sientan lástima por esa persona, que se compadezcan de él. Y piensa que hablando mal de los demás, entonces va a ser amado por los que está envenenando. Pero de ellos se encarga Dios. El apóstol Pablo dice que la sabiduría de este mundo es animal, es diabólica. Se puede poner en perspectiva lo que produce un resultado o que emana la sabiduría diabólica, que todo lo destruye, todo lo que toca. La escritura nos enseña que hombres que dijeron ser sabios se hicieron necios, dice el libro de Romanos del capítulo 1 del 22 al 25. ¿Por qué? Porque desecharon la verdadera sabiduría que viene de Dios. O sea que partiendo desde este punto, rechazar a Cristo e intentar desechar la sabiduría de la palabra de Dios, automáticamente vuelve a la persona una necia. Así que la sabiduría, según Romanos 14:1, es la que se usa para edificar. La Biblia dice ahí en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia la derriba. La insabia, todo lo que toca lo destruye. Esas son las dos sabidurías, la que destruye y la que edifica. Busquemos aferrarnos a la sabiduría divina, pedírsela a Dios, porque la sabiduría cuida la unción. Jesús, antes de tener poder, tuvo sabiduría, y con sabiduría pudo formar su carácter, formar a Cristo, formar su ministerio, antes de tener el poder. Así que en lo almático es que yo quiero tener poder, quiero tener más reconocimiento. En lo almático es que yo quiero quiero ser promovido, quiero ser famoso, pero no tenemos sabiduría, no tenemos carácter. Y viene primero la búsqueda de la sabiduría. Todo tiene un orden para ver manifiesto el reino de Dios en nosotros, porque la trayectoria de Jesús en la tierra fue más o menos 33 años, pero en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es más, el poder se lo dieron como a los 29 años. Y esto nos lo habla Lucas 4:14, cuando fue a ser tentado en el desierto. Y con sabiduría no le ganó al diablo. Con sabiduría le ganó al diablo. No fue con poder, fue con la sabiduría. Después de que transcurre todo esto, porque cuando dice Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice que enseñaba las sinagogas y glorificaban todos a Dios. Ya venía en el poder. A Satanás le ganó con la sabiduría. Entonces, que el Espíritu Santo le dio desde que tenía 2 años. La sabiduría te va a enseñar a dar respuestas correctas. ¿Por qué David pudo entrar al palacio de Saúl? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué David pudo entrar al palacio? No, es importante saberlo, porque David fue tomado como escudero. Saúl se impresionó tanto de David por sus 7 cualidades que tenía. Así yo le llamo, ¿no? La ley de la recomendación, diría yo. David no se recomendó a sí mismo. Él simplemente se dedicó a ser una persona sabia. Una de las cualidades de David es que él era prudente en sus palabras. Cuando tú traduces esa palabra del griego, está diciendo que David era una persona sabia porque sabía responder, hablar, manejarse en medio de la gente grande. Entonces, como todo rey, está demandando que sus servidores sean gente sabia,
La sabiduría es una de las principales cualidades que te pueden posicionar en cualquier lugar. El mundo está urgido de gente sabia. El faraón tenía todo, pero le faltaba un José sabio. Nabucodonosor tenía todo, pero le faltaba un Daniel sabio. La iglesia primitiva tenía todo, pero le faltaba ¿qué? Un Pablo. Un Pablo le faltaba a la iglesia primitiva. No podemos pasar esto por alto. La gente necesita a su alrededor gente sabia. 1, unción. 2, sabiduría. Y la tercera sería ¿qué? Servicio. Porque cuando hablamos con gente de influencia, se piensa que es como ser importante y no como servir. Es ser solamente importante. Ya, que mejor dicho, es porque hay muchos que son importantes pero no sirven. La gente que Dios va a usar y a transformar para que esa voz se extienda aquí en la tierra es gente que busca ser útil. No es tanto lo importante. Busquemos a Dios para ser útil en el servicio. David dijo y le dio ministerio para edificar a la iglesia. Es para darle funcionalidad. ¿Qué tienes tú para dar? Porque David, haciendo lo que sabía, fue promovido. Felipe, haciendo lo que sabía, fue promovido. El servicio es clave y no lo enseñamos, porque pareciera que no lo entendiéramos. Y esto es un pilar para ser la voz que proclama el evangelio en este tiempo. En la política, a los funcionarios públicos en diferentes lugares se les llama servidores públicos, algo que no cumplen. Estamos al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, un chofer de un diputado, el conductor de un diputado, ese conductor es el jefe del diputado. Usted dirá, ¿por qué? Porque el servidor público es el empleado del país, es el que está, el país, nosotros como la sociedad le estamos pagando en realidad el sueldo de él. Nosotros somos los jefes de los países, porque pagamos impuestos, IVA, tasa de intereses. Nosotros movemos la economía. ¿Por qué? Somos gobernadores sobre la tierra, lo dice el libro de Génesis 1:28. Somos mayordomos, porque el Estado es el que representa al pueblo. Por eso digo que está como al revés. Toda esta situación entendemos mal cuando somos nosotros mismos quienes posicionamos a la gente, a esa gente del gobierno, y entendemos que ellos son nuestros gobernantes y que nosotros somos sus servidores, y es al contrario, porque fuimos nosotros quienes los colocamos a ellos en ese puesto para que puedan servirnos a nosotros, porque gobernar no es imponer, sino servir. Por eso la diferencia entre un verdadero líder y un falso líder es el poder del servicio. El verdadero líder siempre va a servir a su gente, y servir no es hacer lo que la gente quiere y se imponga y que yo tengo que obedecerles de mente ligera. Servir implica hacer lo que es necesario para el pueblo, aunque a mí no me agrade, aunque yo lleve una vida mala y siempre me gustó vivir así. No, tengo que saber ejercer un liderazgo para también aprenderme a sujetar, escuchar y entender y obrar. Y eso lo debe tener un buen líder, un líder sabio, que edifique. Lo mismo en la iglesia, que edifique al creyente. Y en algunas ocasiones eso nos va a costar. No vamos a querer aceptar, porque tenemos que matar muchas veces ese yo para poder entender muchas cosas más. Pero son necesarios los cambios para que se rompan cosas innecesarias, para que las cosas trasciendan, para que sean diferentes, para permitir que los verdaderos líderes nos puedan servir. Jesús lo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y le lavó los pies a los discípulos. Esto es humildad, entender los códigos del reino. Él lo dio todo para que tú y yo nos sentáramos en lugares celestiales con Él. Dejemos que Él nos transforme, nos cambie. Eso es un beneficio eterno. Liderazgo son 2 palabras: influencia y servicio.
Jesús nos lo enseñó cuando vinieron dos discípulos a él a decirle: nosotros también queremos ser la voz de esta generación, queremos impactar, queremos sentarnos contigo a la mesa. Lo parafraseo, ¿no? Él contestó: no, los que se van a sentar a la mesa son los que dan la vida por el servicio, los que sirven, los que dan su vida por la causa. Y entendemos que Jesús dijo: los grandes son los que se enseñorean, pero ustedes es al revés. Amados, tenemos que aprender a servir. Todas las generaciones somos la voz. Tenemos que aprender a servir, descubrir la grandeza que se encuentra y se esconde en el servicio. Dicen por ahí que no hay que servir para ser grande. En el Evangelio aprendimos eso. Sirve cargando la maleta del pastor, lávele el carro, vaya haga esto, vaya haga lo otro. Y vas a ser grande el día de mañana. No, no es así. Los que sirven son grandes. Jesús dijo: yo soy el más grande, pero vengo entre ustedes como el que sirve. Es más, a partir de ahora, el que quiera ser el más grande, que agarre la escoba. Sea humilde y se ponga a barrer. Así que la grandeza de esta generación está en el servicio. Entre más sirves, Dios te va a posicionar, porque al final de los días la recompensa no es para gente que estuvo en posiciones, es para los que sirvieron, dice la Biblia. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón y mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su servicio. La recompensa que Cristo trae no son para los apóstoles, no es para la posición, porque la posición no define el servicio, porque muchos están en posición, pero no sirven, son arrogantes, son impetuosos, sin entendimiento, sin conocimiento, sin revelación. ¿Cómo entendimos mal estas palabras en mucho tiempo? Todos quieren correr a la posición. La posición es importante, sí, pero si no entiendes que esa posición es para servir, para usarla de la forma correcta, para ser humildes, sencillos. Y Dios posiciona a gente para que sirva. Como posicionó a Pedro para que sirva, como posicionó a Pablo, como lo hizo con Felipe, como lo hizo con David, como lo hizo con Abraham. Las posiciones del reino no son para servirse a sí mismo, son para servir. Ser un excelente líder, ejercer un buen liderazgo. Y ahí viene la recompensa. No por el manto que tienes, ni por el ministerio, sino por la humildad del servicio. ¿Qué tan útiles fuimos en todo este tiempo que estuvimos en esta tierra? Cuando estemos allá en el reino de Dios, ¿qué tan útiles fuimos cuando estuvimos en la tierra? ¿Qué tanto hicimos para el reino? Ahí están las 3 llaves, amados. Ahí se las dejo. Para todos nosotros, los misioneros de la palabra con Jesucristo. 1, la unción. 2, la sabiduría. 3, el servicio. Tenemos que discernir, tenemos que ser unos excelentes amantes de la palabra del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por la inmensa palabra, Señor Dios, que tú nos has entregado el día de hoy. Gracias por recordarnos que somos gobernadores, sojuzgamos la tierra, nos enseñoreamos, Padre, pero que tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez de corazón, amando tu presencia, así como mi Rey Jesús, siendo el más grande, vino a enseñarnos, vino a servirnos, lavó nuestros pies, lavó nuestros pecados con su sangre, nos hizo diferentes al sentarnos en lugares celestiales para que aprendiésemos lo que es el verdadero amor del Padre. Amado Jesús, gracias. Gracias, Señor Dios, por tu inmenso amor, por darnos reposo, consuelo, liberación, por darnos todo lo que necesitamos a través de tu preciosa sangre, de tu palabra. Hermoso Jesús, hoy te pedimos perdón por malinterpretar la Escritura, Señor, por no saber ejercer los cargos que tú nos has entregado. No importa, Señor Dios, si soy un chef, si soy un conductor, si soy un maestro, si soy un médico, todos tenemos una unción diferente para poder
sostener a ese cuerpo. Somos un solo cuerpo contigo, Señor. Los ojos tienen una función, los oídos, la boca, los brazos, las manos, los dedos, las piernas, los pies, nuestro vientre. Las mujeres pueden dar a luz, pueden tener hijos. Los hombres son los que fecundan, los hombres ejercen otros roles, tienen más fuerza, otras capacidades, otras habilidades. Las mujeres igual, pero con una potencia de amor por ti, Señor Dios, sabremos ejercer la sabiduría, la unción, el poder, servir con diligencia, con pasión, con agrado y sobre todo en tu obra, Padre Celestial. El reino de los cielos tiene muchos servidores y te pedimos, amado Jesús, que tú nos fortalezcas, que con la sabiduría, la unción y el servicio seamos muy agradables delante de ti. Bendigo cada ministerio, Padre Celestial. Bendigo mi vida, bendigo las naciones, bendigo cada persona que está escuchando este mensaje y que ruego a ti, Señor Espíritu Santo, que adentres hasta lo profundo de sus entrañas, rompas todo pensamiento religioso, Señor Dios Todopoderoso, que podemos cometer errores, podemos equivocarnos, sí, pero no quedarnos allí, sino que la palabra leída cada día nos lleve a niveles sobrenaturales, donde tú te sientas orgulloso de nosotros. Papito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Repítalo conmigo, ponte la mano allí en el corazón y di: Señor, perdóname porque no tenía este conocimiento, esta revelación, esta palabra dada hoy a mi espíritu. La atesoraré en mi mente y la pondré en práctica. Señor Espíritu Santo, perdona todos mis pecados, Señor Jesús. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, que todo pacto que hice con mi carne, con el mundo, con el diablo, Señor Dios, es roto, Señor. Es anulado, es cancelado. Y te suplico por amor de tu nombre que arranques mi nombre del libro, esa página del libro de la muerte, y me hagas resplandecer con tu rostro, Señor. Cambia mis vestiduras, transforma mi pensamiento, circuncida mi corazón. Yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Hoy reconozco, Señor, que tú eres la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Espíritu Santo, enséñame, instrúyeme, úngeme cada día para que el yugo se pudra y pueda, Señor, cumplir con lo que tú me has demandado. En el nombre poderoso de mi Rey Jesús. Y toda retaliación del enemigo, Señor, en venganza, ataques, contraataques, Señor Espíritu Santo, toda asignación demoníaca que se levante contra mi vida, en el nombre de Jesús, ha quedado cancelada por la sangre del Cordero, porque escrito está que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario venció, lo dice Colosenses 2:14 en adelante, Señor, venció, rompió, destruyó, canceló actas, decretos, pactos, todo lo que el enemigo estaba reclamando en contra de mi vida. Y hoy se rompe todo esto, porque te he aceptado a ti como mi único y verdadero Salvador. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre. Bendigo las almas, Señor Dios. Bendigo cada persona que está allí, que reciba en este momento sanidad, liberación, restauración. Que los deseos de su corazón, Señor mío, conforme a tu voluntad, se cumplan. Sean abiertos los ojos espirituales, sus oídos, sean sensibles a tu voz, Padre de la Gloria. Tengan un corazón dispuesto para recibir de ti y ejecutar con temor y temblor todo lo que tú les has entregado. Que nunca jamás, Señor Dios, se menosprecien o piensen que no están haciendo nada agradable para ti. Que cada una de sus funciones en sus empleos, donde quiera que estén, sean muy favorables y sean, Señor Dios, una gran herramienta para llevar el Evangelio con salvación. Porque todos tenemos que cumplir, Señor Dios, un compromiso, las habilidades y destrezas que tú nos entregaste, dones, Señor Espíritu Santo, talentos como lo hiciste con aquellos hombres, nos entregaste talentos, Señor, que debemos hacer que se multipliquen y tú te sientas agradado con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de mi Rey Jesús, les bendigo, compartan, visitan nuestras páginas, que aquí los estaremos esperando a una próxima oportunidad.
Les bendigo y les amo. Desde Colombia, su amiga y profeta Sandra Rosso.